En poco más de 48 horas, la policía de Miami-Dade detuvo finalmente al hispano, al presunto autor del secuestro, violación e intento de asesinato de ese pequeñito de 12 años ocurrido en la madrugada del pasado sábado. Miren ustedes, ver a esa criatura deambular por las calles buscando ayuda después de que un animal, un cobarde, volcara su impotencia convertida en fuerza sobre un niño indefenso. Como a muchos de ustedes, a mí aún me hiela la sangre. Como periodista durante más de 25 años he tenido que cubrir estas noticias que no diferencian ni geografías ni perfiles, pero que tienen el mismo resultado: el dolor de unos padres, las cicatrices o la muerte de las víctimas a manos de estos malnacidos, la repulsa de la sociedad y, en los casos más afortunados, la detención de los agresores. Como madre he tenido también que escuchar a otros padres llorar. He visto a mi propio hijo reflejado en esos niños y, con el alma en la mano, me he preguntado: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a tratar a estos agresores como presos comunes, pensando que una celda va a curar sus perversiones o exorcizar sus almas? ¿Hasta cuándo se les van a aplicar condenas que, tras su paso por esas cárceles, les permitan estar nuevamente en la calle para volver a saciar sus perturbados deseos de violar o de asesinar a nuestros niños? Miren ustedes, cuando en el mundo se están pidiendo cadenas perpetuas y en ocasiones la pena de muerte para estos agresores, es porque las tristes estadísticas no engañan. Quienes cometen actos tan aberrantes como este son reincidentes y, tarde o temprano, cambiándose de estado, huyendo de las listas de depredadores sexuales o escondidos en ciudades santuario, vuelven una y otra vez a cometer sus salvajes crímenes. Porque de las cárceles no salen curados, salen aún con más ganas de estar obligados a vivir a distancia de colegios o de parques, de tener grilletes, o que en su casa esté estigmatizada. Solo es un freno físico que para nada frena sus instintos mentales. Y la prueba es que la gran mayoría vuelven a ser detenidos tras cometer un crimen tan aberrante como el de esta criatura, porque las autoridades ya los tenían en sus listas y solo hace falta comprobar el ADN recolectado de las víctimas para que coincida con los que ya tienen en esos registros. Y uno se pregunta: si las condenas por este tipo de delitos hubieran sido más duras y esos delincuentes reincidentes no volvieran a pisar la calle, tal vez quizá muchos de estos niños ahora estarían vivos o libres de una condena de por vida que solo le corresponde al agresor. Y aquí no hay medias tintas. ¿Qué tanto vale la libertad de animales como este en sociedad? ¿Otro padre que puede ser cualquiera de nosotros? ¿Otro niño que podría ser cualquiera de los nuestros? Perdonen, pero no, señores. El que aboga por los derechos humanos de estas bestias quizá debería preguntarse dónde quedan los derechos de esas criaturas, o dónde quedan los nuestros o los suyos si nos tocara en carne propia. Estos individuos, lejos de arrepentirse, se jactan de sus crímenes. Su placer no está en la penetración, sino en someter a sus víctimas para crecerse con su sufrimiento, para mitigar lo poco hombres que son, escondidos en su mundo de sombras y complejos. Los países donde a este tipo de agresores se les castiga con toda la dureza de la ley son los que menos violaciones y asesinatos de niños registran. Quizá tal vez es hora de tomar el toro por los cuernos, sacarnos las lágrimas, hablar claro y exigir que la justicia caiga con todo su peso sobre ellos. Así comienza El Espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Realmente un día en el que estoy conmovida, como muchos de ustedes, con estas imágenes que no quisiera tener que volver a ver. No me quiero poner en la piel de esos padres. Todavía hay muchas preguntas que uno se hace. ¿Qué hacía una criatura deambulando a la 1 de la mañana? ¿Cómo es posible que unos padres tal vez no se dieran cuenta que un niño se escapa o que otro lo recibe? Yo me imagino que las autoridades ya están pendientes de todo eso. Pero quiero presentarle a nuestro panel del día de hoy, porque vamos a tratar de poner ciertas respuestas sobre la mesa. Aimé Rosquet, abogada de Rosquet Law, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Está con nosotros Juliet Araujo, psicoterapeuta, también muchas gracias. Hola. Y nos acompaña Fernando Álvarez, el director de Dracon's Investigation. Él es jefe de investigaciones de Missing Children Global Network. Muchísimas gracias también, Fernando, por estar con nosotros. Y quisiera comenzar contigo. Yo estaba diciendo que este es un caso de esos de los que nunca nos gustaría tener que hablar o abordar, pero que se repiten una y otra vez. En tu caso, me imagino que con mucha más frecuencia de lo que nosotros podemos imaginar. Sí, bueno, en las investigaciones de niños desaparecidos tenemos varios tipos de clasificaciones de desapariciones. En este caso se trata básicamente de un secuestro estereotípico, o sea, un secuestro en el cual se utilizó la fuerza. Eso
a pesar de lo que muchas personas piensan, no es muy común en los Estados Unidos. Se reportan 100 y pico de casos al año. Tal vez eso es demasiado para muchas personas, pero cuando lo comparamos con otro tipo de desapariciones es bastante bajo. No obstante, sigue siendo una triste realidad. Hay personas que están acechando a niños y a niñas, tanto varones como hembras, no hay diferenciación para ellos, y están siempre pendientes de ello a la salida de la escuela, en los parques, o cuando estos salen a altas horas de la noche, o incluso cuando se fugan de casa y se convierten en víctimas aún más fácil de dañar y de hacer lo que gusten con ellos, incluso asesinarlos. Vamos a pasar a ver qué fue lo que dijo el jefe de la policía de Miami-Dade, Zabaleta, sobre este triste suceso. Ordenó que todo el personal del laboratorio que entrara a trabajar, se reportara a trabajar, y empezaron en ese momento a trabajar en el laboratorio para buscar, para ver cómo podían buscar ADN. Y precisamente lograron encontrar ADN, y como Santi Esteban, el nombre de esa, Alex Santi Esteban, de 43 años, fue identificado a través del ADN porque él tenía antecedentes criminales. Y los antecedentes criminales, cuando ya uno comete un delito mayor, automáticamente le sacan el ADN y eso queda en la base de datos. Y cuando sacaron el ADN y lo metieron en la base de datos, inmediatamente hizo la identificación. Buscaron la última orden de arrestos, etcétera, y ahí es donde buscan la casa. Van a la casa, no saben si está viviendo o no está viviendo ahí, pero los encubiertos se quedaron vigilando la casa y precisamente ahí viene Santi Esteban y lo ven, y es cuando lo agarran y lo arrestan. Bueno, pues como yo decía, desgraciadamente animales como este no conocen geografías, no son diferentes. Los perfiles pueden variar un poco, pero tienen connotaciones muy comunes. Yo les decía a ustedes que he tenido la oportunidad de hablar con expertos en todo el mundo que hablaban de esas características concretas que tienen, entre ellas pues utilizar la fuerza, el sometimiento y sobre todo jactarse de lo que hacen. Pero quisiera hablar con Juliette, porque ella es la experta, para hablarnos un poco sobre el perfil de estos individuos. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que este señor está atacando no a un niño solamente que conoce, sino a un desconocido en la calle, lo cual lo hace una persona de un profile más agravante, una persona más peligrosa. Está también atacando a un niño varón, lo cual es una de las características de un pedófilo de más riesgos. Y también, ¿qué está pasando? Está usando totalmente la fuerza, le da un tiro al niño. ¿Qué vemos en este caso? Muy probablemente esta persona es un psicópata, no solamente un pedófilo, pero también una persona que tiene una personalidad psicópata. ¿Y qué pasa con ellos? Generalmente tienen altos estados de ansiedad, altos estados de depresión, no saben relacionarse con otros adultos y recurren a estas agresiones a niños para satisfacer su necesidad de soltar ese estrés y de tener adrenalina. Juliette, el hecho de que estos individuos sean reincidentes, yo insisto en ese tema y ahora lo vamos a abordar desde el punto de vista legal. Que estos individuos vayan a cárceles normales y se les trate como presos comunes y que salgan y se les pongan un grillete pensando que los tienen dominados. Señores, se les domina, como se dice mal, la pata, no se les domina el cerebro. ¿Qué se puede llegar a hacer? ¿Sería necesario condenas de por vida? ¿Sería necesario tenerlos en un lugar especial? Porque tampoco los tratamientos psicológicos han funcionado mucho. Bueno, ¿qué sucede? Depende de la ofensa y, como estábamos hablando anteriormente, del profile de la persona. Esta es una persona que tiene una gran... yo pienso un gran riesgo a que vaya a reincidir. Lo que se llama el recidivismo es bien alto en personas de este tipo de características. Ahora, hay otro tipo de ofensas sexuales, no todos los depredadores sexuales reofenden, sobre todo cuando es estricta la sentencia. No, yo hablo de los reincidentes, o sea, del señor que entra en una cárcel, lo sacan, vuelve a entrar por el mismo delito, lo vuelven a sacar y vuelve a entrar por el mismo delito infinidad de veces, no una, ni dos, ni tres. Y eso es un factor importante. El historial es importante en estos depredadores. Lo más delitos que haya tenido, lo más delitos que va a tener en un futuro. Una persona que haya tenido un delito menor es menos probable de que vaya a reincidir, pero ya una persona como esta que vemos que tiene un historial, que ha tenido otros antecedentes, que lo ha hecho otras veces, es muy probable que lo siga haciendo si no se le para y se le deja en la cárcel.
cárcel. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista legal, abogada? ¿Se pueden realmente pedir, la legislación puede cambiar y se pueden pedir penas mucho más duras para este tipo de individuos? Sí se puede, todo se puede y yo creo que se debe, no solo que se puede, sobre todo viendo los perfiles psicológicos. Se trató, recuerdo, yo en realidad no hago casos criminales como tal, pero recuerdo que hubo un momento que se trató de hacer, no una cárcel, pero como que cuando terminaran su sentencia de cárcel, tuvieran que pasar por ese tener lugar. Un lugar donde iba a tener tratamiento psicológico. En ese momento la Corte decidió que era como que otro castigo después que ya habían sido castigados. Yo creo que lo que se debe hacer es cambiar la ley para entonces tener un castigo más fuerte desde el principio, por ejemplo, no esperar al final. Colombia, en numerosos países ya se han presentado legislaciones para tratar de pedir la pena perpetua para estos individuos. En lugares donde esas penas existen y son duras, mira por dónde se recuperan rápidamente y los delitos bajan. Pero vamos a verlo después de la pausa porque tenemos mucho que abordar. ¿Creen ustedes que la castración para estos individuos médica puede servir? Algunos incluso lo piden. Yo no estoy tan segura. Ya regresamos al network. Fernando, si yo te pidiera una reflexión sobre todo esto, ¿cuál sería exactamente la tuya? ¿Qué crees que se puede llegar a cambiar en todo este panorama? Ok, yo pienso que la ley es la única que necesita ser un poquito más estricta cuando la persona comete, y lo es. Yo pienso que la ley de hecho ya es bastante fuerte con estas personas. Sucede que muchos depredadores sexuales que terminan luego siendo liberados se convierten en homeless, porque como no le permiten residir en un lugar determinado por estar cerca de un parque o cerca de una escuela, y al estar en la calle sin una dirección fija, los hace incluso más peligrosos. Ahora, en este caso, honestamente yo no pienso que este hombre vaya a ver la luz del día por mucho, mucho tiempo. Bueno, pues eso esperamos realmente todos. Yo te digo, yo lo espero como mamá, lo espero como periodista y sé que muchas de las personas que nos están viendo también. Ahora, lo que llama la atención, Fernando, es que dentro de todo esto que estamos hablando, todavía haya organizaciones de derechos humanos que digan, oiga, pero ¿cómo es posible que usted vaya a poner el nombre de un depredador sexual que ha violado, que ha estado a punto de matar, etcétera, para que todo el mundo se entere? ¡Caramba! Si es lo menos que le puede pasar. Así mismo es, así mismo es. Yo he estado en entrevistas incluso con investigadores y periodistas de otros países y no pueden comprender que en Estados Unidos existan listados públicos sobre personas que han cometido crímenes sexuales. Y yo digo que eso es lo correcto, porque de esa forma las personas pueden cuidarse y saben de quién pueden cuidarse. Por supuesto que sí. Fernando, te agradezco muchísimo, sé que te tienes que marchar, pero ha sido un placer tenerte con nosotros en el programa y espero que por otras circunstancias, pero podamos seguir conversando. Seguro que sí, por supuesto. Y seguimos aquí en el programa porque en la pausa estábamos hablando, porque además es que nos hemos juntado y esto es un tema que da para hablar muchísimo. Por ejemplo, estábamos hablando del tema de la castración. Muchos de estos individuos dicen, bueno, a mí no me importa que me castren de forma médica, pero es que el tema aquí, no sé si usted está de acuerdo conmigo, doctora, porque es la experta, pero el tema es que estos individuos no utilizan o no consiguen el placer a través de su pene, lo utilizan a través de la fuerza y el sometimiento sobre sus víctimas. Entonces, si no es a través de su pene, puede ser con cualquier cosa, pero van a seguir ejerciendo la fuerza. Ahora, no hacemos nada si no le damos un tratamiento psicológico y rehabilitación a esta persona. ¿Qué sucede? Ellos no saben cómo excitarse sexualmente con otro adulto teniendo sexo de manera normal. Ellos necesitan para sentirse excitados cosas aberrantes, entre ellas, digamos, hacerle daño a un niño, hacerle daño a otro ser humano. Entonces, ¿qué es importante? No solamente poner a la persona en prisión, sino también reeducar a esta persona, no digamos que pienso que esté mucho tiempo, Dios quiera, encerrado y no vea la luz del sol por mucho tiempo, pero hay otros que sí salen y no hacemos nada soltándolos a la calle sin haberlos rehabilitado y dándole tratamiento y enseñándolos a tener relaciones sociales apropiadas con otros adultos para que puedan yo le cambiar. Digo, en la duda, yo sigo considerando que las penas tienen que ser muchísimo más severas y esos individuos no pueden ser puestos libres en la sociedad sabiendo que existe el mínimo peligro de que puedan seguir atentando contra nuestros niños. Vamos a escuchar a Zabaleta sobre cuáles son esos posibles cargos a los que se enfrenta. Se enfrenta ahora a cargos muy severos. Estás hablando de violación armado,
secuestro, porque agarró al niño y se lo llevó a otro lado, secuestro e intento de asesinato, porque obviamente lo valió en la cara, lo ha podido matar, y gracias a Dios el joven se está recuperando y sigue con nosotros. ¿Saben ustedes lo peor? Lo peor no es lo que hemos visto, lo peor es que ese animal tiene un hijo. Y ahora uno se pregunta, ¿qué clase de individuo puede ser padre, puede hacerle eso a una criatura? ¿Qué seguridad tiene su hijo al lado de un animal como este? No, no solo eso, es que el sistema legal de familia le va a dar a él toda la oportunidad de seguir siendo un padre. Lo que eso significa es que aún tú habiendo hecho ese acto horrible en contra de otro niño, ahora la mamá del hijo de él posiblemente tenga que ir a corte y dejarle saber al juez, mira, este hombre es un peligro para mi hijo. Pero no basta con decirlo, tiene que mostrarlo. Porque a la luz de la ley, él es un papá y los papás tienen derechos, aún siendo lo que sea. Y entonces ella va a tener que probarle con exámenes psicológicos, evaluaciones y demás. Y yo creo que este señor va a ser un poco más fácil, ¿no?, que otros que haya cometido un delito menos. Pero si el papá ha hecho esos actos o algo parecido con otro niño que no es el de él, siempre va a tener derechos al suyo. Yo veo esas imágenes que estamos viendo ahora y directamente me dan ganas de vomitar. No puedo ni siquiera ver esa cara en esa pantalla. Porque además, doctora, estos individuos son cobardes, en su mayoría impotentes, que son incapaces de tener relaciones normales con una mujer, que normalmente tienen familias a veces y ocultan lo que hacen, y como hemos visto en este caso, encima padres. Exacto, y son bien disfuncionales. Ellos generalmente, ¿qué pasa? Se sienten ansiosos, se sienten deprimidos, entran en estados de crisis y cuando caen en una crisis lo que tienden a buscar es este tipo de lo que se llama un release, es decir, soltar toda esta ansiedad y esta depresión que tienen y volcarlas en sus víctimas. Entonces, es importante también como sociedad que nos demos cuenta que desde pequeños tenemos que formar a hombres que sepan respetar a las mujeres, educar a los adolescentes para que no se conviertan en este tipo de monstruo. Y mire, doctora, yo creo que ciertos individuos así lo llevan en su ADN. O sea, el comportamiento social puede ser influyente, pero llegar a esos niveles de maldad, igual que existe el bien, existe el mal. Yo le puedo garantizar que este hombre está más que para una cárcel, para un exorcismo. Bueno, claro que sí, pero sí también es muy importante la prevención desde niños, desde pequeños, Exacto. que eduquemos a los varones a respetar a las niñas, a cómo tratar a las mujeres. Es importante que los padres traten a las esposas correctamente delante de sus hijos para que el hijo no se convierta en un Por agresor supuesto que sí. y que no haya violencia doméstica. Todos estos factores son muy importantes porque afectan a la vida del niño. No estoy justificando para nada este comportamiento atroz y horrible que ha cometido esta persona y tampoco quiere decir que los niños que han sido víctimas de abuso sexual se vayan a convertir y eso es en depredadores. Es importante destacarlo, porque no un niño que ha sido, porque normalmente algunas de las connotaciones dicen son niños que han sido abusados, tal, pero desgraciadamente muchos de los niños que han sido abusados manifiestan otros patrones que no tienen que ver con ser ellos mismos un depredador. Ahora, desde el punto de vista de este caso, de lo que se conoce de este caso, porque aún yo sé que hay muchas lagunas y como la investigación todavía continúa, tenemos la información así como que con cuentagotas. Hasta donde sabemos en este momento. El niño pone una almohada en la cama, el niño se escapa de la casa pensando que los papás piensan que está durmiendo, el niño se va a casa de otro amiguito a la 1:00 de la mañana, 2 de la mañana, y el niñito, cuando está ya de regreso para su casa, este individuo lo agarra. ¿Los padres serían responsables de alguna manera de lo que le ha pasado a su hijo? No creo en este caso, porque, bueno, como toda respuesta de abogado depende, ¿no? Depende claro, porque mucha gente, abogada, se hace la misma pregunta. Yo juego a Dios y al diablo, pero tenemos que poner todo sobre esta mesa. O sea, ¿cómo es posible, y uno que es padre, tú no te des cuenta de que tu hijo se ha escapado a las 2 de la mañana, un niño de 12 años, deambulando por la calle a esa hora, y ponte que a los papás se les escape, pero ¿y los papás del otro niño que también tuvo que abrir la ventana y entrar y salir? O sea, hay algo ahí como que no... Depende del comportamiento que el niño haya tenido. Sí, por ejemplo, yo he tenido casos donde los papás ya sabían que los niños anteriormente se habían ido. ¿Qué hacen? Toman precauciones para que el niño no se pueda ir. Ponen pestillos, ponen cámaras, ponen alarmas, porque ya saben que, por ejemplo, en este caso la niña era depresiva y se iba a oír música a la esquina, entonces eso la ponía en peligro. Entonces los papás se pusieron proactivos a tratar de parar eso. Si ya tú sabías que tu niño hacía eso y no hiciste nada, pues bueno, a lo mejor te queda por lo menos un cargo de conciencia, ¿no?
en lo que hiciste o no pudiste hacer. Pero si es un niño que nunca lo ha hecho, Claro. y a las 2 de la mañana claro, tú por estás supuesto. durmiendo, tu esposo está durmiendo, no hizo ruido, no te despertó, Por supuesto. nadie rompió una ventana, ¿qué te vas a imaginar tú, ¿no? Que anda tu hijo pasándole semejante cosa. Ahí, tú sabes, hay situaciones y hay situaciones. Para cambiar la ley, tengo poquito tiempo, pero quiero abordar esto. ¿Cómo se podría realmente impulsar una ley fuerte hacia este tipo de delincuentes? Hablar con nuestros legisladores, enviar cartas, hacer peticiones, hablar con la policía, a ver cómo podemos obtener el apoyo de ellos a pedirla, hablar con los profesionales que son los que van a saber, porque a lo mejor decimos, no, le ponemos más sentencia, pero igual cumplen más tiempo y salen y lo hacen igual. A lo mejor lo que hay es que hacer un sistema dentro de la prisión que los ayude o los... ¿no? Pero sí, siempre hay cosas que se pueden hacer Bueno, la Florida, gracias a Dios, es uno de los lugares donde más se Bien refuerza, fuerte, se sí. refuerza y se castigan este tipo de Sí. delitos. Vamos a un regreso y en este minuto y pico final quiero dárselo a mis invitadas. ¿Qué deberían hacer los padres? Una reflexión final. Bueno, el monitoreo y la supervisión es esencial. Tienes que saber a dónde está tu hijo, quiénes son sus amistades, saber, invita a los niños a la casa, conoce a sus amistades. Un niño que anda a las 2 de la mañana, esa a lo mejor no era un amigo positivo, porque si le está llamando para que vaya a su casa a las 2 de la mañana, no es algo muy positivo para un niño de 12 años. Tienes que saber quiénes son los amiguitos de tu hijo Y tener control. sobre esto. Muchísimas gracias, abogada. En el caso suyo, ¿cuál es la reflexión final? ¿Qué podemos sacar en limpio de todo esto? Lo mismo que estaba diciendo la doctora, yo generalmente trabajo con padres separados. Los padres tienen que trabajar en conjunto, aún estando separados, tienen que conocer no solo los amiguitos, sino los padres de los amiguitos. Porque si tú dices, mi hijo va con el amiguito y el amiguito viene muy bien y todo bien, pero cuando llega en casa de sus padres están, no sé, fumando, no sé, lo que estén haciendo y tú no te enteras porque tú no estás compartiendo. Bueno, muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. A ustedes que tengan feliz noche y esperamos no tener que abordar estos programas más. Muchísimas gracias.